Bienvenidos a un nuevo episodio de Legado Cinematográfico de Vigas Luna. Estamos ya en el 7º episodio de esta segunda temporada y en esta ocasión contamos con la guionista Carmen Chávez Gastaldo, asociada a la filmografía de Vigas Luna desde Yo soy la Juani en 2006, una película que coescribió con Vigas Luna y en la que participó además en el proceso de casting junto a Consol Tura, a quien también entrevistamos en este podcast hace ya unos meses. Además, Carmen Chávez coescribió con Vigas Luna Didi Hollywood, que se estrenó en 2009, y ha estado involucrada también en el trabajo póstumo, tanto en la película Según Origen como en Vigas por Vigas, el documental de 2016. En esta entrevista, Carmen nos habla de cómo surgió la idea de Yo soy la Juani, los detalles de la inacabada trilogía a la que pertenecían tanto Juani como Didi Hollywood, que era una trilogía sobre las mujeres y el éxito. Nos revela además información muy interesante sobre algunos proyectos inacabados de Vigas Luna, como Iberia, un guión que también coescribió con él, y su visión sobre la representación de la mujer en las películas de Vigas Luna. Bienvenida al podcast, Carmen. Es un gustazo tenerte hoy con nosotros. Quería antes de nada agradecerte tu colaboración, además, en alguno de los eventos del Vigas Luna Tribute, que está relacionado a este podcast, tanto en Valencia en 2017, también en Madrid el año pasado. Y bueno, has compartido historias muy interesantes con nosotros en estos eventos, también en varios documentales que se han visto, últimamente el que se hizo de Huevos de Oro en la televisión valenciana, y que hemos compartido en redes del Vigas Luna Tribute. Y bueno, me gustaría empezar preguntándote cuál es tu primer recuerdo o la primera imagen que se te viene a la mente cuando piensas en Vigas Luna. Bienvenida. Bueno, primero te quería dar las gracias, Santiago, por contar conmigo, como siempre, y por tu gran labor que haces de divulgación de un artista tan importante para la cinematografía española como es Vigas Luna, yo creo. Gracias. Y bueno, pues a ver, yo cuando pienso en Vigas, la verdad es que lo primero que me viene a la cabeza es que cuando yo, en el año 2000, que yo tenía 20 años y estaba estudiando en la Facultad de Filología, Vigas estaba rodando al lado de mi casa, yo vivía al lado de la estación de trenes en Valencia y él estaba rodando Son de Mar. Entonces yo todos los días llegaba de la universidad cuando estaba rodando allí y me ponía detrás de él a ver el rodaje, ¿no? A ver cómo las escenas que rodaba. Y siempre pienso en eso, no sé por qué, siempre pienso en ese momento de ilusión, porque yo ya sabía que quería hacer cine. De hecho, al año siguiente dejé la universidad y me fui a estudiar cine y a estudiar audiovisual. Y siempre pienso en eso, ¿no? En esa ilusión que yo tenía en aquel momento, pues de conocer a una persona como Vigas Luna, que para una distancia tan corta entonces, a mí me parecía una eternidad, ¿no? Y como luego, pues el sueño mágicamente se cumplió. Qué bien, y una película que además hace ya 21 años, parece mentira. Recuerdo yo muy bien cuando se estrenó esa película, yo estaba por casualidad en Barcelona para un concierto y estaba todo el metro lleno de pósters de Son de Mar. Muy buen recuerdo. Tu primer trabajo fue pues unos años después, ¿no? En 2006, pues como 5 años después de Son de Mar, con Yo soy la Juani, que coescribiste con él. ¿Tú ya conocías otras películas de Vigas Luna además de Son de Mar? ¿Estabas familiarizada con su estilo? ¿Cómo llegó esta oportunidad? A ver, yo, claro, evidentemente a Vigas, como buena amante del cine, que siempre me he considerado, pues claro que conocía sus películas. Además tengo una historia muy bonita que se la conté a él, porque yo antes de conocer a Vigas, justo un año antes de conocerlo a él, pues mi madre falleció. Entonces yo pasé una muy mala época y entonces me acuerdo que una noche tenía bastante insomnio y tal, y una noche estaba, pues no podía dormir en el sofá viendo la tele. Y de repente me encontré con una película bueno, que me pareció una delicia, que además me dio muchísima paz. Y ese día dormí, pero súper bien. Y entonces al día siguiente la busqué y era La teta y la luna, que es una película, bueno, es mi preferida de él. Luego se lo conté a él, le dije, yo es que contigo tengo cosas mágicas que me han pasado, ¿no? Y bueno, luego tuve la suerte, pues eso, de que él... cuando yo ya dejé la universidad y empecé a estudiar imagen, pues estaba trabajando en un festival de cine en Valencia
y justo hice una solicitud para estar en el taller que él hacía, que se llamaba Taller Vigas Luna. Además le hicimos un homenaje a él y tal, y entonces él me dijo, hombre, pues igual hago un taller en Valencia. Y me llamó, cuando hizo el taller, pues me llamó. Y lo primero que hice, antes de nada, me dijo, mira, yo lo primero que es que con Soltura necesita ayuda con el casting. Entonces he pensado que vayas tú a ayudarla a grabar a los actores y tal. Entonces, con la primera que trabajé fue con Consol. Y luego, pues ya profundizando en la relación con él, pues él me dijo, ¿y tú qué quieres hacer? Pues a mí me gusta mucho escribir. Y entonces le ayudé a transcribir unas películas inéditas, cortas, que él tenía, que eran El niño del estanque y Pig Mama. Y después de eso, pues había una chica que iba a su casa a trabajar que se llamaba la Juani. Y entonces yo empecé a comentarle cosas. Pues mire, esta chica, pues qué curioso que le pasa, hace esto y me ha contado no sé qué y tal. Entonces me dijo, ¿por qué no vas escribiendo cosas porque me parece interesante, ¿no? Eso que me cuentas. Y bueno, pues así surgió Yo soy la Juani. Cuando acabé de consultarle notas y cosas que había escrito sobre el personaje, me dijo, ostras, tío, es que veo una película aquí. Yo creo que hay una película. Y así empezó el guión de Yo soy la Juani. Increíble. Y hablamos, bueno, de esta película, hablamos en la temporada anterior del podcast con Santiago Garrido Rúa, como sabes que estoy involucrado también como director de la segunda unidad de cámara de la película. Y hablamos mucho de este tema con él. Hay un capítulo del podcast un poco dedicado a esto que recomiendo a quienes nos escuchen también que lo oigan, ¿no? Porque es la perspectiva un poco artística de Yo soy la Juan y todo el proceso de investigación también en todas las competiciones de tuning y todo esto, y la verdad es que está muy interesante. Una historia que no conocía, Carmen, y la verdad es que muy gracias por compartirla porque parece magia, ¿no? Como tú dices, que de ahí salga después la película que es Yo soy la Juani, ¿no? Y bueno, Verónica Chegui y todo, de lo que podemos hablar más tarde si quieres. Mencionas también La teta y la luna. Aprovecho también para avisar de que entrevistaremos en este podcast mi colega Carolina Sanabria, entrevistará a Abel Folch en un par de meses, así que el padre de Tete. O sea que muchos puntos en común. Y también con Sol, que mencionas, también ha sido una de las entrevistadas en uno de los primeros capítulos de esta temporada. Bueno, te he escuchado hablar muchas veces con nostalgia hoy incluso, ¿no? De tanto de Vigas Luna como de su trabajo, de lo sorprendente que era su forma de crear. Me imagino, como has dicho en muchas ocasiones, que has aprendido muchísimo de él. No sé si podrías compartir con nosotros algún método de trabajo o algún aspecto de tu filosofía de vida, cualquier cosa que te haya impactado de Vigas Luna, quizás a más largo plazo. Pues a ver, yo creo que muchísimas cosas. Para empezar, en mi modo de trabajar seguro. Hay una parte que yo en los proyectos la hago, que es como hacía con Vigas, ¿no? Que es pasear mucho por la playa, por lugares abiertos, por la naturaleza, por sitios donde yo creo que puedo encontrar cosas interesantes sobre el tema que estoy hablando. Y luego hay otra parte que es metodología de sentarte 3 horas en el ordenador a escribir. Entonces yo creo que él me enseñó esa dualidad, ¿no? Por un lado, pues tienes que ser muy profesional y todos los días intentar que sea a la misma hora, estar 3 horas, aunque no te salga tirando hacia adelante y tal. Y luego hay otra parte que es la parte de deja volar la imaginación, envuélvete de todo el mundo. Yo también hago esas carpetas con los personajes que hacía él, con recortes que encontraba, frases que puedo escuchar pues, en la radio o en otra película, veo películas relacionadas con el tema. Y lo último que he hecho este verano, que me ha funcionado súper bien y además me ha dado mucha alegría porque era como estar conectada con él, es hacer un altar. Entonces este verano estuve haciendo un proyecto muy interesante y muy chulo con bastantes cosas que tenía en común con la filosofía de Vigas sobre ecología y naturaleza y tal, y hice un altar. Pues me puse un mantelito con tal, fui poniendo objetos, ¿no? Que creía que estaban relacionados con el tema. Súper interesante, Carmen, y además se te ve realmente
no sé, se te ilumina la cara cuando hablas de estos recuerdos, ¿no? En qué cosas has influido tú a Vigas Luna, tú crees? ¿Qué cosas te decía que particularmente le inspiraban o le parecían originales de tu método de trabajo? A ver, yo es que creo que inspirar a alguien como Vigas, o sea, es que casi lo digo con la boca pequeña, ¿sabes? Ojalá yo le inspirara una décima parte de lo que él me pudo inspirar a mí como persona y como escritora, ¿no? Yo creo que cosas que él siempre me decía, pues me decía que, por ejemplo, que tenía una manera de escribir guiones muy poco convencional, que para él era bueno, o sea, que no era una cosa mala y frescura también, un ritmo en las películas como muy dinámico, ¿no? Y yo creo que esas eran las cosas que él siempre me decía, es que esto lo tienes que potenciar, ¿no? Tú, cuando muevas un guión y alguien te diga que a lo mejor esto pues no lo tenías que haber hecho, tú no le hagas caso, porque tienes personalidad y hay que tener personalidad cuando se hace cine. No eres un mero obrero, ¿no? No eres una mera técnica. Hay que tener cierta personalidad y eso no lo pierdas, ¿no? Mm. Muy bien, y hablando de personalidad y métodos de trabajo, Carmen, hemos escuchado en este podcast, tanto en la temporada anterior como en esta, bueno, que Vigas solía trabajar a partir de imágenes, ¿no? Como tú has dicho, tenía estas carpetas de los personajes y a veces alguna imagen que le inspiraba o algún esquema, algún diagrama, alguna cosa que de ahí partía toda la idea. No sé si puedes compartir con nosotros cómo se forjó Yo soy la Juani y si esto fue un proceso parecido en el que empezasteis a trabajar con imágenes o con ideas. Bueno, ya has dicho algo del personaje, la persona que inspiró de alguna forma la película y el guión. También me pregunto si teníais un casting concreto en mente, no sé, cualquier idea que nos puedas dar de cómo trabajabais para escribir A ese guión. ver, La Juani fue un proyecto, yo creo que desde muchos puntos de vista muy interesantes. Nosotros partimos de esta base que era esta niña que conocimos y luego había una noticia que yo había leído y comentándola con amigas nos parecía muy importante, que era que habían hecho una encuesta en los colegios preguntando a los niños qué querían ser de mayores y el porcentaje más alto había contestado famoso, que no es ser nada, o sea, no decían nada concreto, ni de futbolista, ni actor, ni actriz, ni famoso. Entonces eso nos chocó mucho, ¿no? Entonces juntamos estas dos cosas con otra cosa que yo creo que a Vigas le parecía muy importante y era la revolución femenina, ¿no? De alguna manera. Y entonces la bautizamos, el leitmotiv era la Cenicienta del siglo XXI que tiraba el zapato a la cabeza del principito porque era un capullo y ella se bastaba sola, ¿no? Estas tres cosas fueron las que conjugamos, ¿no? Para hacer el guión. Luego, otro paso importante fue el casting, porque no queríamos casillar a la Juani en una actriz convencional. Y entonces se le ocurrió a Vigas y a Marcos Campos, se les ocurrió la idea de hacer un casting por toda España buscando a la Juani, ¿no? Con Cunsol. Y de ahí salió Verónica Echegui, porque era muy importante también saber un poco el sector al que íbamos dirigido, pues conocerlo más en profundidad, ¿no? Entonces, Vigas y yo nos íbamos muchas veces a centros comerciales, nos fuimos a convenciones de tunings y el casting fue otra pieza muy importante porque además de gente como Verónica, que sí que estaba estudiando arte dramático, pues venían muchas juanis de verdad y nos contaban cosas que eran espectaculares. O sea, fue una fuente de conocimiento ilimitada para poder lanzar el proyecto de ese prototipo de mujer del siglo XXI que nosotros buscábamos. Fantástico. Entonces, bueno, de hecho hablamos con Consoltura en el mes de febrero en este podcast y nos contó un poco cómo había sido el proceso y cómo Verónica Echegui pues actuó en el mismo casting, ¿no? Como si no tuviese ningún tipo de experiencia cuando en realidad tenía algo de entrenamiento como actriz, ¿no? ¿Y os reuníais a menudo para hablar del guión o ibais sobre la marcha o lo ibas a escribir? ¿Cómo funcionaba el proceso? A ver, nosotros íbamos y lo primero fue, pues evidentemente, hacer una estructura, ¿no? Una vez ya teníamos encaminado un poco la historia que queríamos contar,
qué le pasaba a este personaje, cómo acababa en Madrid, qué le podía pasar a una niña así, sin ningún tipo de formación, cuando llega a Madrid para ser actriz, la cantidad de tiburones con los que se puede encontrar. Y luego, pues la duda de ella de verdaderamente, esto es lo que quiero, me tengo que mojar y me tengo que profesionalizar, porque esto no es, yo me voy a Madrid y me hago famosa por ir a los lugares donde están los actores o los lugares de moda, ¿no? Eso no funciona así. Entonces era un poco lo que queríamos contar. Muy bien. Y bueno, investigando esta película, uno se encuentra con muchas declaraciones de Bigas Luna, entrevistas, sabes que hacía tantas ruedas de prensa cada vez que salía una película nueva. Y bueno, en la presentación de Yo soy la Juani en concreto y también después con Didi Hollywood, se hablaba de una trilogía de las mujeres y el éxito, ¿no? Incluso se llegó a hablar de un título que te preguntaré en un momento sobre esto. Pero en general, no sé si qué teníais en mente a la hora de esta trilogía, si era algo que pensasteis desde el principio, teníais la idea de que la misma actriz iba a ir evolucionando de Madrid, de su pueblo, digamos, pasaba a Madrid, de Madrid pasaba a Hollywood, o fue esto que fue evolucionando de una forma distinta. No sé si pensabais trabajar siempre con la misma actriz o era algo que fuisteis improvisando sobre la marcha. A ver, nosotros la idea cuando ya estábamos haciendo Yo soy la Juani, ya empezamos a ver que probablemente era necesaria una segunda parte, ¿no? De, bueno, ¿lo consigue o no lo consigue? Y si lo consigue, pues ¿qué le podría pasar a un personaje así? Si lo consigue, si consigue pues meterse en este mundo de éxito, tener cierta fama, llegar a ser como muy famosa. Y claro, empezamos ya a pensar en la segunda parte. En un principio pensábamos en Verónica Echegui, pero luego es verdad que fuimos a Los Ángeles, conocimos a Elsa Pataky, y entonces, bueno, Vigas ya la conocía, pero estuvimos hablando con ella y claro, también pensamos, pues si para la primera etapa buscamos a una poligonera porque era lo que ella había vivido, pues a lo mejor para esta segunda etapa, una persona como Elsa que se ha ido a Los Ángeles y está intentando probar éxito allí, pues a lo mejor también es el camino, ¿no? Porque ya lo ha vivido, porque lo está viviendo, vaya, porque vivimos ese proceso con ella, ¿no? Y luego, pues eso, cuando estábamos haciendo Didi Hollywood, que era esa segunda parte, pues ya empezamos a pensar en la tercera parte, que bueno, si quieres comentamos ya el título, que eran las divas también lloran, que era un Exacto, que es lo que te poco... quería preguntar, porque he visto este título por algún lado, ya te lo había preguntado, pero creo que no existe el guión en realidad, ¿no? De esta película. Hicimos una escaleta, yo pienso muchas veces en cómo sería esta tercera parte, es un proyecto que no consigo quitarme de la cabeza, porque además me parece una maravilla cuando ves la decadencia, ¿no? de mucha gente que ha tenido cierta fama o cierto éxito y luego preguntarte también, ¿le habrá valido la pena? O sea, esa manera de no saber envejecer por un lado, con muchas cosas que se cuentan luego del sacrificio que ha supuesto para esa persona llegar ahí, realmente vale la pena porque nosotros el mensaje que queríamos dar a la juventud era ese, ¿no? O sea, no te fijes solamente en lo que brilla, sino fíjate en profundidad en que para ser una persona afamada o ser muy famoso, tienes que dejar muchas cosas tuyas en el camino. Para empezar, tu privacidad, que es la más importante de ella, ¿no? Luego todo el mundo habla de ti en las revistas y eso no es gratificante ni es lo bonito, ¿no? Pero precisamente es la pesadilla, yo creo, muchas veces. Y hay muchos ejemplos en la vida real, ¿no? El caso de Verónica Forqué, ¿no? Por ejemplo, que es una gran actriz de este país que yo creo que, bueno, yo me pasé una semana deprimida porque pienso en las carencias que puede tener nuestro cine si una persona, un monstruo, ¿no? Como es Verónica Forqué, pues al final tiene que salir en un programa de la tele como MasterChef para ganar dinero y para seguir haciendo lo que ella ama, que es su profesión de actriz, ¿no? Hay una crítica, yo creo, ahí a hacer que no sé, que a lo mejor no es así, me lo invento yo, pero yo estuve reflexionando mucho sobre el tema y me dio cierta pena porque no solamente son las actrices, hay muchísimos técnicos, guionistas, directores, hay muchísima gente que trabaja en el cine español que como no tienen una seguridad económica al final de su vida,
y pues tienen que hacer ciertas cosas para sobrevivir, porque todo el mundo tenemos que comer y tener una casa, o sea, es que eso es fundamental, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una crítica, ¿no? Mm. Hay Eh, miga, hay miga. Sin duda. Y entonces de esta película de Las divas también lloran, teníais básicamente un borrador de, bueno, un principio de guión, me decías. Sí, teníamos una especie de escaleta que, bueno, muy primaria, porque yo creo que luego eso lo hubiéramos cambiado un montón de veces, porque también pues nos gustaba, Vigas estaba muy admirado del folclore español, de La Pantoja y Julián Muñoz, por ejemplo, ¿no? Que es también este tipo de diva un poco más folclórica, ¿no? Entonces, luego también pensamos en que la protagonizara a lo mejor Melanie Griffith, o no sé, era un proyecto así bueno, ojalá hubiéramos tenido suerte y tiempo, ¿no? Para madurar más y lo hubiéramos podido sacar adelante, porque yo creo que faltaba, ¿no? Falta cerrar un poco esa trilogía del éxito. La verdad es que es un proyecto muy interesante. Yo creo que además, bueno, yo creo que Yo soy la Juana y cada vez se va valorizando más, ¿no? Y va valorando más, pero yo creo que Didi Hollywood también necesita una revisión, ¿no? Gonzalo Pavés, que también entrevistamos en este podcast, en el primer capítulo en el primer episodio de esta nueva temporada, también escribió sobre esto en el libro Legado cinematográfico de Vigas Luna, recuperando un poco Didi Hollywood, un escrito que yo recomiendo, muy interesante, y en su libro también. Bueno, pues hablando de este tema, Carmen, un poco me pones en bandeja uno de los temas más polémicos a veces cuando se habla de Vigas Luna, que es el tema de la representación de la mujer en el cine. Yo te he oído hablar de este tema de formas muy interesantes en algún documental, en alguna entrevista. No sé si te apetece comentar algo sobre esto, ¿no? Porque me parece que tu perspectiva, además como mujer que ha trabajado con él, es muy interesante. Hombre, yo creo, además siempre lo digo, porque me han invitado a veces a hablar en mesas sobre las mujeres y nuestra figura, ¿no? Laboral, el trato que si lo hemos tenido fácil o difícil. Yo siempre digo que tuve la inmensa suerte de trabajar con una persona que estaba rodeado de mujeres, que nos valoraba enormemente y que además confiaba muchísimo en nuestro criterio. Pero además yo es que creo que su cine, a mí cuando la gente critica a lo mejor que dice que es un cine machista, yo pienso que es todo lo contrario. Yo pienso que Vigas adoraba a la mujer y que sus personajes, todos sus personajes de todas sus películas, las protagonistas realmente son ellas, que son mujeres fuertes y decididas, que quieren crecer y quieren ir a más, pero están bajo el yugo masculino que les impide avanzar en la vida, ¿no? Entonces yo estoy totalmente en contra de esa perspectiva de que él realmente era un cine misógino. Yo creo que nadie habrá rodado con tanto cariño, con tanto amor y queriendo virtuar tanto a los personajes femeninos en nuestro cine. A mí me parece que es el lado contrario. El otro proyecto inacabado que a mí me parece que ojalá que alguien lo recupere, porque es el de Iberia, y me parecía un gran proyecto que llegó incluso a presentarse con una carpeta gráfica fantástica, con una presentación de los personajes principales. Y que, bueno, de hecho es un proyecto que se llama Iberia y que de alguna forma guardaba mucha relación tanto con Yo soy la Juani como con la trilogía de retratos ibéricos, ¿no? Pero al mismo tiempo desde un punto de vista muy actual, referido a la crisis económica. No sé si nos puedes contar algo de esto. Pues a ver, Vigas era un precursor. Yo la verdad es que me sorprendo siempre de la cantidad de cosas que él hizo antes de que pasaran, ¿no? Pasó en Huevos de Oro, toda la trama urbanística de Huevos de Oro, luego fue realidad muchos años después, y él fue el primero en observar esto, ¿no? Y le pasaba con la Juani también le pasó, el tuning pues no era una cosa y después fue tremendo cuando hizo el cabaret del Plata también, nadie hacía cabaret y de repente todo el mundo después del suyo hacía cabaret. Y con la Iberia le pasó, ¿no? Esto fue una idea que tuvo él de hacer una parejita, ¿no? Que se rebelaban contra todo este sistema que hay social y gubernamental, sobre todo.
Y luego pasó que fue el 15M, porque Iberia tenía muchas cosas del 15M en el que ellos se sentían engañados o estafados un poco pues, por todo este sistema capitalista que hay entramado, que al final te endeudas hasta las orejas. Y entonces hacían una cosa y todo el mundo se tiraba a la calle a manifestarse a favor de ellos y en contra un poco del establishment, ¿no? Entonces yo creo que es un proyecto muy actual. De ese sí que hay un guión y la verdad es que sería una maravilla poder realizarlo porque es una crítica social y un poco, pues eso, al sistema en el que estamos metidos, que tiene que cambiar de alguna manera por eso, ¿no? Porque es el monopolio de los bancos que hacen que te endeudes constantemente y que al final eso sea tu vida, ¿no? Pagar deudas todo el rato, ¿no? Y un gran guión, por cierto, que está pidiendo a gritos que alguien lo filme, ¿no? Aunque realmente creo que el sello Vigas, bueno, queda ahí sin lugar a dudas. Siempre es complicado cuando después otro director tal vez termina la película, lo hace distinta. Esto me recuerda un poco al caso de Segundo Origen, que es una película que, como los oyentes de este podcast saben, pues comenzó a prepararse pues, en la década de los 2000, pues poco después de Hollywood se llegó a rodar un tráiler bastante largo con algunos de los protagonistas que al final sí acabaron en la película como 7 u 8 años después, en personajes distintos porque habían crecido. No sé si quieres contar algo de esto, pero bueno, no sé cuál fue creo que has estado bastante involucrada, ¿no? En Segundo Origen, la adaptación del clásico de Pedrolo, y no sé si quieres hablar un poquito de cómo fue la idea de reimaginar y reinventar un proyecto que ya estaba tan avanzado cuando tristemente nos dejó Vigas Luna, y cómo fue este proceso hasta llegar a la película que al final acabó rodando Carles Porta. Sí, a ver, yo creo que esta película pues era un proyecto que tenía todas las inquietudes que tenía Vigas, ¿no? O sea, por un lado, como vuelvo a decir, personaje femenino a la cabeza, que era la madre de la humanidad, ¿no? De este segundo origen de la humanidad. Luego Vigas se quería alejar muchísimo de hacer una película pesimista, sino todo lo contrario, de qué bien que en el fondo después de una desgracia tengamos la oportunidad de rehacernos y de rehacernos a mejor, ¿no? Desde un punto de vista ecologista y mezclaba muchas de sus inquietudes sobre la ecología y sobre la alimentación y autocuidado, filosofía. Cuando Vigas, pues desgraciadamente nos dejó sin poder rodarla, pues claro, yo creo que en la película hay cosas que él hubiera puesto su sello, ¿no? Es que Vigas era un artista que tenía una mirada muy particular, muy personal, que muchas veces, y lo digo con total sinceridad, hay muchas cosas que están en el guión de una manera como anotada, pero que luego él magnificaba al máximo, porque eso es lo que hacen los grandes artistas, ¿no? Entonces yo creo que es insustituible, que Carles Porta lo hizo muy bien, que estaba muy involucrado también en el proyecto y que quiso sacar lo mejor de él, pero claro, Vigas es Vigas. Eso no... Pero su mirada es... curioso cómo se ve su sello, ¿no? Y como dices, todas las cosas que le preocupaban y que se relacionan tanto con el otro proyecto póstumo. Yo veo las dos películas casi como una forma bueno, no trilogía porque son dos, pero que un poco podría salir de ahí otra trilogía, ¿no? Centrada en los aspectos que has comentado tú de la ecología y todas las preocupaciones un poco del buen vivir, que es algo que caracteriza toda la obra de Vigas Luna, pero muy hacia el final de su vida estaba muy presente, tanto en su arte, como se ve muy bien en Vigas por Vigas, como en su producción cinematográfica. No sé si nos puedes hablar un poquito de Vigas por Vigas. También estuviste involucrada un poco en la producción del trabajo. No sé qué puedes compartir con nosotros. Bueno, Vigas por Vigas fue un proyecto, pues un proyecto homenaje a él, ¿no? Yo creo que las dos premisas de Vigas por Vigas era que Betty, su hija, había tenido un hijo y yo también justo estaba embarazada cuando empecé con Vigas por Vigas, y el deseo era hacer una película donde ellos lo conocieran, ¿no? Alguien que había sido tan importante para nosotras, pues que lo pudieran conocer de una forma más íntima, ellos y todo el público en general.
donde se mostraban pues todas sus inquietudes de filosofía de vida, ¿no? Yo creo que Vigas era un gran filósofo, tenía una mirada muy particular sobre la espiritualidad, la naturaleza, el cine, que valía la pena que todo el mundo conociera. Y de hecho yo es que creo que faltan Vigas en el mundo, o sea, porque ahora, por ejemplo, con todo lo que ha pasado con la pandemia y todo esto, yo siempre pienso, ostras, es que me encantaría saber, pues una persona como él, ¿no? Que en el fondo era tan positiva, tan reflexiva y que tenía en cuenta tantas cosas, pues qué diría de esto, ¿no? ¿Qué formas, para qué bien utilizaría todo esto, ¿no? ¿Cómo le daría la vuelta? Y yo creo que es un homenaje. Desde luego, yo siempre le digo a todo el mundo que si quieren conocer la persona que fue Vigas Luna, tiene que ver Vigas por Vigas porque es como pasar 1 hora y media con él. Y bueno, relacionado con el tema de la pandemia, yo también lo pienso muchas veces, seguro que de ahí habrían salido proyectos súper creativos, pero además muy positivos, como dices, en realidad, porque es que Vigas por Vigas y Segundo Origen, yo lo relaciono un poco y bueno, ya empiezan a salir muchos escritos de estas películas, escritos académicos, porque realmente son muy interesantes desde ese punto de vista, ¿no? De cómo nos replanteamos el vivir y de alguna forma la vuelta a los orígenes de forma no retrógrada ni mucho menos, sino todo lo contrario, ¿no? Lo más sencillo, disfrutar de lo más importante, el buen vivir de nuevo, ¿no? La sociedad tecnoagrícola, ¿no? Que era un poco lo que él decía. Evidentemente la tecnología y que la revolución tecnológica y digital está ahí y va a venir y eso nadie niega que tiene un montón de bondades. Pero todas esas bondades no serán si no tenemos presente la tierra, el entorno, la naturaleza y seguimos espiritualmente conectados al planeta. Si no, es que no puede ser de otra manera, ¿no? Muy bien, Carmen, pues llegamos al final de la entrevista, no quiero quitarte mucho más tiempo, pero bueno, nos gusta siempre terminar preguntándole a las personas que entrevistamos en qué proyectos están involucrados ahora. A mí me interesaría particularmente que comentases si trabajas en algo creativo relacionado con el cine, relacionado con lo que aprendiste de tu colaboración con Vigas Luna. ¿Cuáles han sido tus proyectos más recientes y en qué estás trabajando ahora, Carmen? Pues a ver, yo cuando nació mi hijo también, después de hacer el documental de Vigas, monté con Marcos Campos un festival, que es el Festival de Cine Infantil de Valencia, en el que también está involucrada o colabora con nosotros activamente haciéndonos el cartel cada año y la imagen gráfica y tal, Betty Vigas. Y que, bueno, tiene en cuenta toda su filosofía de sostenibilidad, de educación cinematográfica. O sea, un poco yo creo que he intentado plasmar todas sus inquietudes en ese sentido, ¿no? En el festival. Tenemos talleres de cine para niños y luego está muy enfocado al mundo de la animación. Hacemos también una sección que es para profesionales de la animación. Y bueno, gracias también al festival, pues este verano estuve colaborando con una productora de animación de aquí de Valencia, que se llama La Tribu, que, bueno, con un monstruo de la animación de aquí, que es Jaime Maestro, y bueno, con 2 proyectos que espero que muy pronto salgan a la luz, aunque la animación son procesos diferentes. Pero fíjate que yo muchas veces pienso en Iberia también, que quizá a lo mejor hacerla animadamente también sería un puntazo, ¿no? No sé, es un proyecto que siempre tengo también en mente y que no sé dónde acabará. Y luego también, pues claro, yo te he dicho que empecé trabajando con Consultura y muchísimas veces sigo colaborando con ella en castings que ella hace para series de televisión, películas y nos entendemos muy bien. Y bueno, es que somos una gran familia, gracias a Vigas, ¿no? Entonces, esa colaboración sigue para siempre. Pues qué bien que siga esa colaboración. Yo pienso lo mismo también con toda la gente que trabajamos sobre su cine, ¿no? Aquí estamos colaborando Carolina y yo y bueno, siempre decimos que le debemos nuestra amistad y todas nuestras colaboraciones a él y a su trabajo, ¿no? O sea que aquí sigue su espíritu y tantos proyectos de todas las personas que hemos entrevistado aquí que de alguna forma siguen trabajando en cosas tan relacionadas con lo que aprendieron de él y con lo que les inspiró a hacer, ¿no? Bueno, Carmen, pues te damos las gracias por tu participación en el legado cinematográfico de Vigas Luna en este podcast y también por todo lo que has hecho, como decía al principio, por el Vigas Luna Tribute y seguro que volvemos a contar contigo porque el tributo continúa
y desde luego estamos preparando ya otros dos y bueno, seguro que tenemos muchas más ocasiones de colaborar. Gracias por tu tiempo, por todo lo que has compartido con nosotros y bueno, hasta la próxima. Pues nada, gracias a vosotros por contar conmigo, por incluirme en esa gran ¿Cómo no? familia de Vigas que sigue creciendo gracias a vosotros y por hablar de su cine y de su arte, ¿no? Gracias. Y así llegamos al final de otro episodio del legado cinematográfico de Vigas Luna. Muchas gracias a Carmen Chávez. Les habla Santiago Fox Hernández, editor y coordinador de este podcast. Y les emplazo ya a nuestro próximo episodio, el episodio número 8 de esta temporada, en el que Carolina Sanabria y yo hablaremos con Celia Orós.